Buen día, mi nombre es Valeria Vega Mendías, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Este video es para el programa Avanza, el cual se titula Primera República Federal y la Constitución de 1824. Así que vamos a empezar. La Primera República Federal es un periodo de la historia de México que corresponde a la primera ocasión en que se instauró el régimen federal como forma de gobierno del Estado mexicano. La República fue proclamada el 1 de noviembre de 1823 por el Congreso Constituyente, meses después de la disolución del Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. La República fue establecida formalmente el 4 de octubre de 1824. Con la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. La República Federal duró casi 12 años, hasta el establecimiento de la República Centralista el 23 de octubre de 1835. El primer intento de federación en la historia de México fue una experiencia corta, caracterizada por inestabilidad política, social y violencia. La República fue gobernada por 2 triunviratos y 9 presidentes, José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria. Fue el único presidente que completó su mandato constitucional durante este periodo. El periodo estuvo marcado también por varios intentos de reconquista española y el intento de México de conquistar Cuba. El problema principal para la consolidación de la federación fue la división y constantes pugnas entre federalistas y centralistas. La independencia y el imperio. El 27 de septiembre de 1821, después de 3 siglos de dominio español y una guerra de independencia de 11 años, México alcanzó su libertad. Los tratados de Córdoba reconocieron a la Nueva España como un imperio independiente, el cual tomó el nombre de Imperio Mexicano. Una minoría del Congreso Constituyente, en busca de estabilidad, eligió como monarca a Agustín de Iturbide, y de esta forma fue proclamado emperador de México el 18 de mayo de 1822. Pronto comenzaron los problemas entre el emperador y el Congreso Constituyente. Varios diputados fueron encarcelados simplemente por expresar sus desacuerdos con Iturbide, y finalmente Iturbide decidió eliminar el Congreso, estableciendo en su lugar una Junta Nacional Instituyente. La falta del Congreso, las decisiones del emperador y la ausencia de soluciones para los graves problemas por los que atravesaba el país aumentaron las conspiraciones para cambiar el sistema imperial. Antonio López de Santana proclamó el Plan de Casamata, al que posteriormente se le uniría Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Iturbide entonces se vio obligado a restituir el Congreso y en vano intentó por salvar el orden y mantener la situación favorable a sus partidarios. Abdicó a la corona el 19 de marzo de 1823. Al momento de entrar el ejército trigarante en la Ciudad de México, dio inicio al Primer Imperio. Sin embargo, el Congreso restaurado declaró la nulidad del nombramiento de Iturbide y por ende el reconocimiento de la abdicación e hizo parecer la coronación de Iturbide como un error lógico de la consumación de la independencia. El 8 de abril, el Congreso también declaró insubsistentes el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Con eso se disolvió el imperio y el país se declaró en libertad para constituirse como le acomode. La rebelión del Plan de Casamata, febrero 1 de 1823, obligó a Agustín de Iturbide a reinstalar el Congreso. Este pidió la abdicación del emperador, que Iturbide firmó. Así terminó el primer imperio mexicano. El 30 de junio de 1823 tuvo lugar la convocatoria para la instalación del Congreso. El poder ejecutivo en ese momento no estaba conformado por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. Las sesiones del Congreso Constituyente iniciaron el 7 de noviembre
de 1823. La pugna principal dividía federalistas contra centralistas. Entre los constituyentes más notorios figuraron Lorenzo de Zavala, Miguel Ramos Arizpe, Valentín Gómez Farías y Carlos María de Bustamante. En la tabla que podemos observar, vemos las diferencias de la Constitución actual contra la de 1824. En la actualidad, el Estado es laico, es decir, es neutral de cualquier religión y ésta no influye en sus decisiones. En 1824, la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica. Además, prohibía el ejercicio de cualquier otra religión. En la actualidad, el país está dividido en 32 entidades federativas, 31 estados y la Ciudad de México, que es la capital de la República. En 1824, el país estaba integrado por 19 estados, 5 territorios federales y un distrito federal. En la actualidad, los senadores duran un periodo de 6 años y los diputados duran un periodo de 3 años. En 1824, senadores y diputados duraban un periodo de 2 años. En la actualidad, el presidente permanece en el puesto un periodo de 6 años. En 1824, el presidente permanecía en el puesto por un periodo de 4 años. La Constitución de 1824 fue un documento de carácter jurídico y político que tuvo como fin principal el de declarar el carácter independiente de México como país. La Constitución de 1824 fue un documento de carácter jurídico y político. Se creó tiempo después de que culminara el imperio de Agustín de Iturbide y de que México se declarara una nación independiente. Vamos a ver la historia de esta Constitución y algunos de los artículos que podemos situarnos en el contexto de esta época. Por ejemplo, se reconocía al pueblo mexicano únicamente como católico. Esta Constitución fue la primera de México como país independiente. Incluso en su primer artículo podemos leer: la nación mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia. El origen de la Constitución de 1824 podemos registrarlo después de que finalizara el imperio de Agustín de Iturbide. Luego de esto hubo un gobierno provisional que convocó a un Congreso Constituyente y que tuvo lugar en 1823. Durante esta reunión se condensó un conjunto de leyes que dio lugar al Acta Constitutiva de la Federación, para regir al país de manera provisional. El proyecto de la Constitución Federativa de los Estados Unidos Mexicanos se inició formalmente el 1 de abril de 1824. Esta Constitución pasó por varias etapas, como la aprobación el día de 3 de octubre, promulgada al día siguiente y publicada el 25, todo el mismo mes. El nombre de este documento quedó como Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Mapa de México según la Constitución de 1824. El primer borrador del proyecto de Constitución fue presentado para su debate el 1 de abril de 1824. Una de las discusiones se centró en la conformación del Supremo Poder Ejecutivo. En este primer borrador, ese poder se depositaría en 3 miembros. Entre los adversarios de un ejecutivo plural destacó José María Luis Mora, representante por el Estado de México. Una comisión presidida por Ramos Arizpe elaboró una nueva versión el 28 de junio. Proponía un ejecutivo unitario, un presidente y un vicepresidente. Ese segundo borrador fue aparentemente aprobado el 20 de julio de 1824. A nuestro entender, es esta versión o una posterior, si la hubo, la que aquí mostramos, pues en esta vamos a leer: en efecto, el supremo poder ejecutivo de la Federación residirá en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos y que además habría un vicepresidente. La Constitución fue promulgada el 4 de octubre de 1824.
planteada como un pacto entre los estados, dividía la República en 19 estados y 5 territorios. Cada estado elegiría su gobierno y su Congreso. El gobierno se compondría de 3 poderes: ejecutivo, legislativo, senadores y diputados, y judicial. El poder judicial estaría a cargo de la Suprema Corte de Justicia. Determinaba la libertad de imprenta y de palabra. Contenía 171 artículos en 7 títulos. La Constitución tal cual fue promulgada y puede consultarse en el link www.diputados.gov.mx. El original se encuentra en el Archivo General de la Nación. El Congreso Constituyente determinó también que la sede del Distrito Federal, lugar de residencia de los poderes de la Federación, sería la Ciudad de México. Algunos de los artículos más significativos son los primeros 6, pues declaran a México como país libre e independiente. Establecen los alcances del territorio, proclaman una sola religión, definen los estados de la República y anuncian que el poder será tripartita. Artículo primero. Aquí se señala que la nación mexicana es siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia. Artículo 2. En ese artículo se escribe respecto a México que su territorio comprende el que fue el virreinato llamado ante Nueva España, el que se decía Capitanía General de Yucatán, el de las comandancias llamadas antes de provincias internas de Oriente y Occidente y el de la Baja Alta California, con los terrenos anexos e islas adyacentes en ambos mares. Por una ley constitucional se hará una demarcación de los límites de la Federación luego que las circunstancias lo permitan. El artículo 3 señala: la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. El artículo 5 comenta: las partes de la Federación son los estados y territorios siguientes: el estado de las Chiapas, el de Chihuahua, el de Coahuila y Texas, el de Durango y el de Guanajuato, el de México, Michoacán, el de Nuevo León, el de Oaxaca, el de Puebla de Los Ángeles, el de Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa, el de Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Yucatán, Zacatecas, el territorio de la Alta California, el de la Baja California, el de Colima, el de Santa Fe de Nuevo México. Una ley constitucional fijará el carácter de Tlaxcala. El artículo 6 señala que se divide el supremo poder de la Federación para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y, por último, judicial.